campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Ok, chavos, pues vamos ya a la química, ahora sí, y ahí les va. Vamos a usar este fondo de poliuretano de Sayer, que es el UF0042. Ok, este es fondo que vamos a combinar con su catalizador. Acá. Catalizador UC2000. Ojo, vamos a usar UC2000 en vez del UC1000, que es el que recomienda la marca. Pero este funciona mucho mejor. Lo vamos a usar en otra proporción y ahorita aquí les pongo la información de cuál va a ser la proporción que vamos a usar del UC2000 en vez del UC1000. Ahora, ¿por qué quiero usar UC2000? Porque es más estable, chavos, porque es más, es un producto de mayor calidad. Los colores quedan más intensos cuando usas este catalizador. El curado, para mi gusto, es más rápido y es mejor. Y algo muy importante, me he dado cuenta de que no amarillea el fondo cuando usas este catalizador UC2000 en vez del UC1000. Luego, diluyente de la marca también, el D0500 para poliuretano, por supuesto. Ok. El thinner, que lo uso pues para limpiar, básicamente para limpiar las herramientas, la pistola, etcétera. Pero bueno, thinner. Y este preparado que me vende Jorge Arroyo de Pinturas Arroyo aquí en Izcalli, que dice solvente limpiador, que no sé qué sea, pero yo calculo que es una especie de aguarrás diluido y que sirve súper chido para que antes de echar los materiales en la guitarra le doy una pasada con un trapo con su solvente limpiador y me aseguro de que la guitarra no tiene grasa ni tiene ninguna especie de material o químico que no deba estar ahí y que me vaya a interrumpir el agarre, que me vaya a que me vaya a impedir que los materiales se agarren con fuerza a la guitarra, ¿sale? Entonces, mi solvente limpiador. Ahora, otra cosa clave que también compro en Pinturas Arroyo es mi trapo barniz. El trapo barniz, que si no lo conocen, pues más vale que lo vayan conociendo. Paño pegajoso, es una chulada. Este lo voy usando entre mano y mano para ir quitando todo lo que pueda haberse pegado a la guitarra de polvo y de partículas con este mero. Máxime que yo aplico al aire libre. Lo sé, lo siento, no soy fifí, no tengo un estudio cerrado. Ojo, chavos, vasos graduados. Miren, he visto en los videos de YouTube un montón de gente usando vasos de leche, PETs cortados y demás, y que con esos obtienen sus medidas. Está bien, pero este vaso cuesta 14 pesos. O sea, si tienes para comprar todo el material de ahí atrás, si tienes dinero para una guitarra eléctrica, pues tienes 14 pesos para comprar unos vasos graduados. Aquí te viene todo por proporciones, te viene por onzas, te viene por mililitros y te ahorras una de broncas, y principalmente tus mezclas de todos esos materiales de ahí atrás te van a quedar perfectas cada vez. Además, tiene la resistencia tal para que le eches solvente, le eches thinner, cuando lo terminas de usar, lo limpias así sabrosón, tiene algo de flexibilidad. Y te aguanta, pues a mí me aguanta por lo menos 2-3 guitarras. O sea, mientras tú lo estés limpiando, puta, te aguanta re bien. Suelo comprar uno grande para lo que es el acabado y para lo que es el fondo. Y ya para la pintura compro uno más pequeño, porque en la pintura uso menos, ¿no? Menos cantidad que de fondo. Perdón, pero estoy batallando con el enfoque. Bueno, ahí está. Ups. Luego, filtros para la pistola. Estos me costaron 100 varos y duran un chorro, porque no es como que lo usas y lo tiras a la basura, no. Mientras el filtro lo puedas estar limpiando y se mantenga en buen estado y todavía entra y salga bien de la pistola y no es albur, lo puedes seguir usando, así que duran mucho. Bueno, por supuesto mis guantes de látex que voy a estar usando una vez que empiece a poner materiales ya delicados en la guitarra.
Voy a estar usando mis guantes de látex también para no estar dejando grasa y cosas indeseables en las superficies. ¿Sale? Bueno, mis herramientas de seguridad, por supuesto mi mascarilla de filtros orgánicos, mis gogles, guantes de nitrilo, ¿ok? Por supuesto mi pistola. Esta, les cuento algo, en varios grupos me han preguntado, oye, ¿qué pistola usas? Y cuál es la efectiva y cuál es la chida. Y bueno, hasta en los foros gringos me han preguntado, oye, ¿qué pistola usas para que te quede así todo? Pues miren, voy a revelar el secreto más grande de RMS Paint Studio. Esta es una pistola marca Master Hardware que cuesta 400 pesos en el Home Depot, ¿sale? Yo ya nada más le compré en Amazon este marcador de presión, esta válvula de presión con el paso regulable. Luego voy a hacer un video de cómo usar la pistola esta. Y compré hoy este vaso pues para la serie de videos todo se vea súper chido. Bueno, pues ya estamos, chavos. Vamos a pasar, vamos a ponerle el mástil al brazo y al cuerpo de la guitarra y comenzamos. Miren, vamos a preparar ya vamos a hacer la mezcla del fondo de poliuretano. Y normalmente yo preparo un poco más de 100 mililitros, pero ahorita, a razón de que las proporciones queden muy fáciles de entender, voy a preparar solo 100 mililitros, ¿sale? Entonces, de este van a ser 100 mililitros, de este van a ser el 50% y de este el 40%, es decir, 50 mililitros y 40 mililitros para un total de 190 mililitros, ¿vale? Yo previamente ya agité la lata. Me pasé un poquito. Hay que ser cuidadosos con las proporciones, al menos estas primeras veces. Ya si después tú le vas agarrando tu feeling y tu forma de preparar, pues está bien, pero al principio lo más recomendable es hacerlo exactamente como indican las latas, ¿no? Bueno, entonces después viene el catalizador, que ya les expliqué que vamos a usar uno diferente al que marca ahora sí que al que marca la marca, porque es mejor. Este es mucho mejor que el UC1000, que es el que marca originalmente. Y con este me voy a ir aproximadamente a 140 mililitros. Y con este, que es el diluyente, me voy a ir a los 190. ¿Va? Ahí está. Si varía un poquito, unos cuantos mililitros más, unos cuantos mililitros menos, no pasa nada. Ahí yo llegué a los 200 mililitros más o menos, no pasa nada, no se preocupen, pero sí tratando de conservar lo mejor posible las proporciones. Esto lo voy a revolver, lo voy a poner en la pistola y a partir de aquí tenemos una hora y media para aplicarlo. Si nos tardamos más, la cosa se va a poner medio chiclosona, habríamos de echar más diluyente, ¿vale? Y de inmediato lo voy a aventar a la pistola para que pues no se contamine. Que bueno, como ya les decía, yo aplico en exteriores, que ya por sí es complicado. Esto yo sé que más o menos me va a alcanzar para el brazo y el cuerpo de la guitarra, 2 o 3 manos, que es lo que estoy buscando. ¿Sale? Ok, la tapo de inmediato. Y a partir de ahorita tengo una hora y media idealmente. Creo que la hoja técnica da hasta 2 horas, pero no creo que sea buena idea llegar a tanto. Y ahora con thinner estándar voy a limpiar el vaso de una vez, porque si lo dejo, esto se empieza a hacer gelatinoso de inmediato. Entonces, mejor limpiarlo de una vez y me va a seguir sirviendo para todo lo demás que voy a estar haciendo. Bueno, pues ahí les va. Ya estamos por fin listos para empezar a echar el material. Punto número 1. Punto número 1, voy a usar
una de las toallitas azules que previamente mojé con el solvente limpiador, el que les digo que es como una especie de aguarrás diluido o algo parecido, para quitar grasa y todo aquello que pudiera evitar que el material pues se pegue lo mejor posible a la guitarra. ¿Ok? Normalmente bueno, pues esta es parte primordial del proceso, ¿sale? Después vamos a usar el trapo barniz, que es el trapo pegajoso. Importante aquí en los filitos porque el material va a descansar ahí. El trapo barniz, lo que va a hacer es recoger todas esas pelucitas, polvito, todas esas partículas que no vemos, pero que están ahí, ¿sale? Y máxime que yo aplico en exteriores. En todos los recovecos no lo presiono, nada más es pasarlo por encima, ¿sale? Bueno, ya tendré tiempo en la próxima casa. Me voy a hacer mi cabina de plano, un cuarto ya destinado para esto, pero ahorita es aquí. Bueno, lo que sigue es que voy a concentrar la aplicación del fondo de poliuretano. Lo voy a concentrar primero en las partes de adentro, pozo del Floyd, los filitos del pozo de la electrónica, por supuesto todo el contra Floyd, ¿sale? Primero me voy a meter ahí y voy a dejar reposar ese material y luego voy a aplicar el resto, pero primero ahí adentro. Bueno, miren, ahí está aplicada la primera capa del fondo. Está muy buena la aplicación, la neta. Parejita, parejita. ¿La vieron? Y de hecho esta aplicación es muy similar a la que haría del acabado, Pues miren, ahí está la primera aplicación. Se pueden dar cuenta, en los pliegues no se ve escurrimientos. Después voy a hacer un video para aprender a usar la pistola, bueno, a calibrarla, ¿no? Bueno, ahí lo pueden ver. La textura del fondo se parece a la del acabado, al menos en los que yo uso. Entonces, más o menos como apliqué esto, voy a estar aplicando el acabado y el resultado va a ser muy similar.
Miren, les cuento que encontré un escurrimiento de la aplicación anterior. No sé si en la cámara se aprecia, pero ahí está escurrido. Ese es un escurrimiento. Pero no me preocupa mucho porque el fondo lo voy a lijar. Entonces finalmente, ¿cómo les digo? En mi experiencia, la capa anterior se está fusionando con esta capa. Se están haciendo una sola capa. Entonces, al hacerse una sola capa, las 3 capas finales que voy a poner, las 3 aplicaciones finales, la voy a poder lijar como una sola. ¿Sale? Entonces voy a poder sacar ese escurrimiento con la lija sin ningún problema. Otra forma de ver el problema, de abordarlo, es que ahorita dejara yo secar 20 minutos esta capa y lo lijara de una vez. Pero no lo voy a hacer así. Voy a hacer lo que les digo. Ahora, miren qué interesante. Ahí se puede ver, ya se pueden dar una idea de cómo está quedando la superficie lo suficientemente parejita y bonita, lisita para echarle la pintura, ¿no? Todavía esta capa al poliuretano, al fondo de poliuretano lo vamos a dejar secar hasta mañana. Lo vamos a dejar secar 24 horas y mañana se le va a dar su lija 400 y luego lija 600. Bueno, pues miren, ya quedó. Ahí están las 3 manos. Tengo para resolver el problema del escurrimiento, que como les dije, lo voy a dejar que seque y mañana lo voy a lijar y va a salir. Por aquí quedó una como burbujita, no sé si la ven, y nada más. Básicamente eso es lo único que salió. Se acabaron los 200 mililitros ya preparados que hicimos. Y bueno, pues ya está. Dejarlo reposar hasta mañana. La aplicación en general se ve muy bien. Muy bien. Ahí ya se pueden dar una idea. Se ve una nueva piel en la guitarra. Muy parejita, muy bonita, muy suavecita y todavía no está lijada. Y sobre de esa piel que ya estamos viendo vamos a aplicar las pinturas. Entonces ya se pueden ir dando una idea de que se va a ver precioso. Hay algunos problemitas, detallitos de nivelación que se crearon con las nuevas capas. Las vamos a sacar con la lija mañana. Lija 400, lija 600, volver a nivelar suavecitas las lijas. Y con eso va a quedar hermoso, van a ver. A ver, bros, miren, como ya lo que hicimos con el fondo es con miras ya a la pintura, ya puse el tapetito aquí abajo porque ya ya no queremos que se vaya a maltratar la guitarra por ningún lado, ya ahorita ya se le trata ya con delicadeza y con cuidado, porque cualquier cosa que hagamos mal, miren, ya ahí se ve claramente dónde está la bronca. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a lijarle hasta que se nivele. Acuérdense que cuando desaparezca ese brillo que se ve ahí, es que ya está nivelado. Miren, desapareció. ¿Sale? Miren, bros, les comento que hubo mucho tiempo que tuve broncas con los escurrimientos al principio. Pues no sabía hacer nada de esto, era nuevo completamente. Ya hoy día, gracias a Dios, ya no se me escurre. Es difícil que tenga problemas de escurrimiento. Pero créanme, es más el mito que hay de que, puta, si se te escurre y casi siempre se puede arreglar un escurrimiento. No se trata de que se te escurra. Por supuesto que no, pero si pasa, no se aterren. Casi siempre hay forma
de salir adelante. Y pues les platico que quedó precioso, súper bien aplicado. No porque lo haya hecho yo. Ay, miren, le voy a sacar ese. No porque lo haya hecho yo, la neta, pero quedó muy, muy bien aplicado esto. O sea, ya nomás me estoy poniendo aquí, pues fino, para que ustedes... Miren, ahí se va revelando el detalle. A ver si lo puedo enfocar más. Me estoy poniendo fino para... Pues para que ustedes vean cómo se van solucionando los problemas. Miren, muy suavecito, muy calmadito. Y más que le estoy dando con los dedos, no estoy usando acento. Ahí está, ya salió. ¿Sale? Nuevamente se le va a matar el brillo. Como ya lo hemos venido haciendo, se le va a matar el brillo a todo esto con la 400, luego 600 y queda lista para pintar.